Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Jesús enseñó que nuestro compromiso con Él es personal, pero también es público. Si realmente queremos que Cristo nos identifique delante de Dios Padre como sus discípulos, necesitamos identificarnos delante de los hombres. Dice Pablo en la carta a los Romanos lo siguiente: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. La confesión de fe, estimados amigos, es esencial antes de ir a las aguas del bautismo. ¿Qué significa todo esto? Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de videos llamada Mis primeros pasos con la Biblia. Te invito a ver los videos anteriores, se encuentran en la lista de reproducción que he dejado aquí en el Facebook y también en el canal de YouTube. No te los pierdas. El apóstol Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Note cómo la fe y la confesión son ¿para qué cosa? Para salvación. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Según el versículo, ¿en qué debemos tener fe o creer? Debemos tener fe en que Dios resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué debemos confesar? Que Jesús es el Cristo. Veamos un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo nos enseña la necesidad de confesar con nuestra boca. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a este carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.
Fíjese atentamente en los versículos 35 al 38. Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: «Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe dijo: «Si crees con todo tu corazón, puedes». Respondió él y dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El eunuco escuchó el Evangelio a partir de la explicación que hace Felipe del texto del profeta Isaías que venía leyendo el eunuco y que no comprendía. Una vez que oyó el mensaje, entendió que debía ser bautizado, tema que vamos a ver con mayor profundidad en el próximo video, no se lo pierda. Ya hemos estudiado en los videos anteriores que es necesario oír, creer, arrepentirnos de nuestros pecados, y ahora estamos viendo que también debemos confesar a Cristo públicamente. Algunos puntos importantes a notar son los siguientes. Hay quienes piensan que este acto, al ser público, debe hacerse frente a mucha gente, en un estadio, por ejemplo. Sin embargo, este versículo nos muestra que no es necesario. Aquí el etíope confesó solo delante de ¿quién? De Felipe, es decir, de una persona en adelante, está bien. Esta confesión no es la confesión de pecados, sino nuestra confesión de fe, que Jesús es el Señor, el Cristo. Veamos la respuesta del etíope, repasémosla nuevamente. Y dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Podemos concluir que el obedecer al Evangelio incluye el confesar a Cristo. ¿Qué debemos confesar? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debo aclarar que el confesar a Cristo no significa pronunciar estas palabras como una suerte de fórmula mágica, que al decirla nos traerá buena suerte, en este caso salvación, solo por decirla. Lamento informarle que no es una fórmula mágica. Creer que Jesús es el Hijo de Dios significa que Cristo es Dios, como varios textos lo afirman en el Nuevo Testamento. Al confesar que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, implica reconocer que Jesús es, primero, el Salvador de nuestras vidas. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice acerca de Jesús: «Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». También que Él puede perdonar nuestros pecados. En Marcos capítulo 2, versículo 5, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados son perdonados». También debemos reconocer que Jesús es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El Señor es adorado, debe ser adorado y será adorado. En Hebreo capítulo 1, versículo 6 dice: «Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios». Luego en Mateo capítulo 14, versículo 33 dice: «Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad, eres Hijo de Dios». Y si vemos un texto en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron delante de Cristo. También Cristo es todopoderoso, como dice Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y debemos reconocer que Jesús vendrá por segunda vez
y toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua le confesará. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué impide que usted sea bautizado? Que el Señor les bendiga.